El espíritu de profecía nos dice que el hombre interpreta que la naturaleza está por encima de Dios. Y eso es todo lo que hoy en día nos declaran los medios de comunicación con todo el tema de la naturaleza, que la naturaleza es la que gobierna, es la que decide todo, y todo el rollo mediático que hay con lo del cambio climático nos hace ver que realmente el diablo ha oscurecido el entendimiento del hombre. El día de hoy meditaremos en Dios y la naturaleza. Bienvenidos. Y lo más triste es, de lo que mencioné al principio, que no solo el mundo está metido en todo esto de exaltar la naturaleza y a todo lo que nos están llevando con lo del cambio climático, sino que también aquel que se dice pueblo de Dios, aquel que Dios le ha dado esa luz, que Dios había elegido para que llevara la verdad, también está cayendo en lo mismo. Vamos a iniciar nuestra meditación con una oración. Padre Santo, Padre bueno, gracias le damos, Señor, por estar nuevamente con nosotros. Gracias por todo lo que nos da cada día. Rogamos, Señor, que nos ayude a seguir adelante, Señor, a pesar de todas las dificultades, de todos los problemas que el diablo pueda poner en el camino. Sabemos que en sus manos de amor estamos, Señor, y que usted seguirá guiando esta obra hasta el final, porque es suya. Quédese con su pueblo, con todos aquellos sinceros de corazón que aún, Señor, no le han conocido o aún no han aceptado la verdad, para que lo puedan hacer. Guárdenos, Señor, y acompáñenos a cada día a ser mejores, para que todo aquello malo que hay en nuestros corazones vaya saliendo. Todo esto se lo rogamos en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Y vamos a comenzar directamente con el versículo que ya nos habla acerca de precisamente de este tema, ¿no? Salmos 8:3 nos dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Y bueno, y luego continúa, no lo quise poner porque para no hacerlo tan largo, se daba cuenta el salmista que ¿quién es el hombre? ¿Quién es el hombre para que Dios tenga tanta misericordia? Si ve la magnitud de la obra creadora. Pero lamentablemente esa obra creadora, y es lo que vamos a ver el día de hoy en estas citas, se ha convertido completamente en algo más exaltado que el Dios creador. La lección más difícil y humillante que el hombre tiene que aprender, si es guardado por el poder de Dios, es su propia ineficacia y el seguro fracaso de sus propios esfuerzos para leer correctamente la naturaleza. El pecado ha oscurecido su visión, de modo que por sí mismo el hombre no puede interpretar la naturaleza sin situarla por encima de Dios. Se encuentra en la misma posición que los atenienses, que erigieron sus altares para el culto de la naturaleza, en los que bien podrían inscribir al Dios desconocido. La naturaleza no es Dios y nunca fue Dios. La voz de la naturaleza da testimonio de Dios declarando su gloria, pero la naturaleza misma no es Dios. Como obra creadora por Dios, solo da testimonio de su poder. Pero es eso, dice, no hay lección más difícil y humillante que el hombre tiene que aprender, que es su propia ineficacia y el seguro fracaso de sus propios esfuerzos para leer correctamente el qué en la naturaleza. Porque completamente se van por el lado que no tienen que irse. Llegan a interpretar, ya como lo decía al principio, que la naturaleza está situada por encima de Dios, que es la que gobierna, que es absolutamente todo. Y bueno, y eso es lo que hoy en día la mayor parte de personas cree. Y no solo hablo de aquellas personas que no son creyentes, de aquellas personas que son ateas, sino que también hablo del mundo cristiano, también está yendo por esta misma línea
porque lamentablemente lo que está haciendo el papado con la cuestión del cambio climático y lo que ha hecho el catolicismo al desacreditar el relato de Génesis, al decir que solamente son mitos o parábolas en las cuales nos quieren enseñar algo, pero que realmente venimos del mono, porque al fin y al cabo van hablando de la evolución también, ¿no? Bueno, ya sabemos que todos van por ahí, es lo mismo. Satanás se ha metido con el cristianismo, se ha metido con el evolucionismo y se ha metido con todo. ¿Para qué? Para hacer ver que la naturaleza está por encima de Dios, porque odia a Dios y porque no quiere que se le dé realmente el mérito que se merece, lógicamente, ¿no? Los antiguos filósofos se enorgullecían de sus conocimientos superiores, pero Dios ha dicho de ellos: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen semejante a la del hombre corruptible, y a las aves, los cuadrúpedos, los reptiles, y cambiaron la verdad de Dios por mentira, adoraron y sirvieron más a la criatura que al Creador, que es bendito por los siglos. En su sabiduría humana, los sabios del mundo, al no conocer a Dios, deifican neciamente la naturaleza y las leyes de la naturaleza. Los que no tienen conocimiento de Dios por su aceptación de la revelación que Dios ha hecho de sí mismo en Cristo, solo tendrán un conocimiento imperfecto de Dios en la naturaleza. Aquellos que piensan que pueden obtener un conocimiento perfecto de Dios, aparte del representante de la palabra, aparte del representante que la palabra declara que es la imagen expresa en su persona, necesitarán convertirse en tontos en su propia estimación antes de poder ser sabios. Este conocimiento, tan lejos de dar concepciones elevadas de Dios, tan lejos de elevar la mente, el alma y el corazón, y llevar todo el ser a la conformidad con la voluntad de Dios, hará a los hombres idólatras. Y lo que nos está describiendo aquí en esta cita, que ya en su tiempo se iba dando fuertemente esto, aunque en los años 1800 y algo hasta 1900, aún el cristianismo, aún los creyentes, aún que se creyera que había un Dios creador, estaba muy arraigado. Pero ya iban habiendo todas estas cosas que irían intensificándose a medida que nos acercáramos a ese tiempo del fin. Y ya lo iremos viendo más aquí. Lamentablemente, al día de hoy, todo esto que ella nos iba expresando aquí se ha duplicado, triplicado de una manera impresionante. Y lo que ya decía la Biblia, lo que nos decía Pablo aquí en Romanos, profesando ser sabios se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen semejante al hombre. En ese tiempo, ¿qué hacían? Deidificar cualquier cosa que pudieran encontrar. Por eso lo que mencionábamos al principio con los atenienses, tenían ahí una estatua y decían al Dios desconocido y a eso adoraban. Necesitaban siempre tener una imagen de algo para poder adorarle. No podían ejercer fe, no podían coincidir con la fe, sino que todo lo necesitaban estar viendo. Y el día de hoy es igual, ya no harán, bueno, sí, que en muchos lugares aún sigue el paganismo de adorar imágenes y cosas, incluso en el catolicismo, ¿no? Pero que hoy en día el modernismo y todo lo que ha conllevado todo este asunto de la nueva era, no hablo así de ese movimiento, sino que de cómo las cosas han ido cambiando, pues la gente que hace, en lugar de adorar, bueno, también la nueva era lo hace, nunca mejor dicho, adorar a la naturaleza, la madre naturaleza, lo que la naturaleza nos da, que nos provee de la comida, nuestra tierra, que es nuestro hogar, bueno, y tantas cosas que hoy en día se nos menciona con esto, están deidificando, están adorando a la naturaleza tal cual nos dice aquí. Aunque es imposible obtener un conocimiento perfecto de Dios a partir de la naturaleza imperfecta, sin embargo, las cosas de la naturaleza, por muy estropeadas que estén, inculcan verdades relativas al hábil maestro artista. Uno omnipotente en poder, grande en bondad, en misericordia y en amor, ha creado la tierra e incluso en su estado arruinado, mucho de lo bello permanece. La voz de la naturaleza habla diciendo que hay un Dios, el creador de la naturaleza. La naturaleza
en sus imperfecciones, no puede representar plenamente a Dios, no puede revelar el carácter de Dios en su perfección moral. Y entonces nos habla aquí de que aunque es imposible obtener un conocimiento perfecto de Dios en una naturaleza imperfecta y perfecta por el pecado, por culpa de Satanás, por culpa del hombre de hacerle caso a todos los engaños de Satanás. Sin embargo, dice, las cosas de la naturaleza, por muy estropeadas que están, inculcan verdades relativas ¿a quién? Al Creador, al Maestro hábil, al que con su voz hizo todo. Dijo, sepárese las aguas, salga la hierba, los animales y cada una de las cosas bellas que aún tiene la naturaleza, que esculpió al hombre con sus propias manos. Aún nos declara ese amor innegable que tiene Dios para con nosotros, la gran misericordia, la gran bondad, incluso, como decíamos, en su estado más arruinado, la naturaleza aún nos ofrece espectáculos impresionantes. Cuando nosotros vemos esas majestuosas montañas y esos paisajes que nos dejan sin aliento de lo maravilloso que son, no podemos más que exclamar, qué perfecto es Dios. Cuando vemos a esos pequeñitos animales con cada una de sus partes tan perfectamente hechas, con esos colores tan impresionantes, su forma de sobrevivir a la naturaleza, nos damos cuenta de que no puede haber casualidad en la creación, de que todo es hecho por un Dios inteligente, por un Dios maravilloso. La idolatría de la naturaleza es una farsa, es la invención de hombres que no conocen a Dios y que tratan de mantener fuera de la vista el conocimiento verdadero de Dios. La palabra de la Sagrada Escritura no dice nada de las leyes independientes de la naturaleza. Nos enseñan que Dios es superintendente, así como el creador de todas las cosas. El ser divino se ocupa de mantener las cosas que ha creado. Dios tiene leyes que ha instituido, pero estas son solo sus servidores a través de las cuales Él produce resultados. Es Dios quien pone todo en orden y mantiene todas las cosas en movimiento. Podemos mirar hacia arriba a través de la naturaleza, al Dios de la naturaleza. Las cosas bellas de la naturaleza nos han sido dadas para nuestro placer. Entonces, no convirtamos nuestras bendiciones en una maldición al alejarnos de Dios en la adoración de la criatura en lugar del Creador. Y lamentablemente es así. La idolatría que hoy en día hay con la naturaleza, aunque la gente no lo pueda ver así, porque creen que ellos son racionales, ¿no? Que no son tontos como los creyentes que andan creyendo en un Dios creador. Es una farsa, dice una invención de los hombres que no conocen realmente a Dios y que tratan de mantener fuera de la vista el conocimiento del verdadero Dios. No les interesa. No les interesa porque ellos quieren vivir su vida como les plazca, como les dé la regalada gana, sin restricciones, sin normas, sin absolutamente nada, aún sabiendo que a pesar de vivir así, nunca llegan a esa felicidad que tanto desean y que tanto buscan. Palabras de la Sagrada Escritura no nos dicen nada de las leyes independientes de la naturaleza. Nos enseñan que Dios es superintendente, así como el creador de todas las cosas. Todo lo hace Dios, todo lo sostiene Dios. Él mantiene todo en orden. Él mantiene todo en movimiento. Con una sola palabra de Él que diga deténganse los ríos, se detienen y todo cambia en la naturaleza. Todo absolutamente. Sería un caos el que Dios no estuviera pendiente de cada una de las cosas que pasan. Podemos mirar hacia arriba, dice, a través de la naturaleza, al Dios de la naturaleza, las cosas bellas que existen, que han sido dadas ¿para qué? Para que nosotros nos deleitemos, no para que nosotros las adoremos. Pero lamentablemente, ¿qué ha hecho el hombre? Pues todo lo contrario a lo que Dios dice, porque ha dejado que Satanás infunda todo lo de él en ellos. Y una de las cosas con las cuales está haciendo mucho daño es con la cuestión del cambio climático, con todo este rollo que hay para supuestamente defender la naturaleza, para que nuestro hogar o nuestra casa, como le llama, nuestra casa común, como le llama el Papa, esté en las perfectas condiciones para que todo siga igual, ¿no? Para que este mundo siga andando
y siga habiendo los desastres que hay, porque al fin y al cabo el hombre no cambiará por sí solo, y eso ya lo sabemos, pero hay que seguir manteniendo las cosas así, tal cual, que el pecado siga reinando, y al final a eso van. Y hablan de la Agenda 2030, la Agenda del Desarrollo Sostenible, ya lo hemos visto en conferencias, los que no lo han visto invito a que entren a nuestro canal y puedan ver, porque todo lo que hay detrás también del cambio climático nos está llevando y nos llevará a esa imposición de la ley dominical, porque sabemos que en todo lo que el Papa ha dicho del cambio climático, la Laudato Si, la encíclica papal que dio, nos va llevando a ¿qué? A guardar el domingo, el día, la marca del diablo. El sábado es el día del Señor, es el día que nos muestra a Dios como creador, ese es su sello, que nos indica que Él hizo todas las cosas, mas sin embargo el diablo va haciendo todo lo contrario. Entonces, en todo esto del cambio climático va implícito el día del domingo. Y el cambio climático que tanto nos están hablando es cierto, no es ninguna mentira, existe. Pero no existe solo porque nosotros contaminamos y vamos dejando el humo de los autos y del petróleo, bueno, y de tantas cosas que hablan, ¿no? Con la cuestión de la contaminación, sino porque hay personas malas como estos que están detrás de todo el asunto del cambio climático y de todo el asunto de la Agenda 2030, todo el papado, la masonería, los gobiernos, todos los que están detrás de esto, tienen esas armas geofísicas para cambiar el clima y lo han estado haciendo y lo hemos demostrado también en las conferencias. Quien no me cree, les invito a que puedan ir a nuestro canal nuevamente para que puedan ver absolutamente que todo esto es cierto, que existen y que lamentablemente nos han engañado tanto como han podido con todo este asunto. Y más lamentable aún es que el propio pueblo de Dios, o el que se decía pueblo de Dios, en el cual el Señor había depositado esta verdad tan magnífica, haya caído también en este mismo asunto. Vemos aquí una noticia, y eso Víctor ya lo ha hablado constantemente de noticias de actualidad en relación con la profecía. Esta noticia era del 2015, de hace mucho tiempo, pero desde hace tiempo ya están también intentando el qué. Si yo no voy a leer la noticia porque se nos va a hacer muy largo, pero aquí lo pueden leer detenidamente en sus casas, cómo están también ellos con todo lo que tiene que ver con lo del asunto del cambio climático, con esa agenda, con todo lo que se dio en ese acuerdo de París, donde ellos también ya van dejando que están inmiscuidos en este asunto. Bueno, supuestamente, bueno, ya vemos aquí desde cuándo. Aquí ya nos dice que la Iglesia Adventista, en 1995, en una reunión administrativa mundial, el tema de los cambios climáticos ya había sido objeto de debate y al final de la discusión se dieron oficialmente algunas declaraciones. Los adventistas se manifestaron y dijeron que son necesarias algunas medidas para evitar los riesgos de ese fenómeno, cumpliendo con el acuerdo firmado en Río de Janeiro de 1992 sobre cambios climáticos, a fin de estabilizar, bueno, y todo el rollo del asunto del cambio climático. Y hay muchas otras imágenes y noticias que nosotros podemos ver cómo la Iglesia Adventista plenamente está inmiscuida con todo el ecumenismo y con todos los países y todos los que están con lo del cambio climático y no se quieren enterar, algunos sí que lo saben, pero como ha sido infiltrada, ¿no? Que dentro de eso que están apoyando con lo del cambio climático, estarán apoyando también al final lo de la ley dominical. Y es muy triste porque estos que deberían de estar denunciando lo que están haciendo están totalmente a favor de todo esto. Yo no digo que no haya que cuidar la naturaleza, yo no digo que haya que ir y contaminar y decir a la gente que haga esto, claro que no, pero perfectamente lo podemos hacer sin necesidad de estar inmiscuidos con esta gente que a donde nos están llevando, a ese engaño, a donde nos quieren llevar, es a esa ley dominical. Lamentablemente, el mundo está exaltando a la madre naturaleza, como muchos lo llaman, ¿no? Está exaltando a esa naturaleza y no a su creador.
que nosotros no caigamos en este mismo engaño, que Dios nos dé el discernimiento para ver realmente que todo esto que están haciendo con el asunto de la ecología y todas estas cosas, nos está llevando aquí a lo que Elena White ya hablaba, que se iba a poner a la naturaleza por encima del Creador, y al final nos llevará a ese falso día de reposo, a ese sello que tiene el Satanás, en el cual él se quiere erigir como Dios, y no al sábado que nos indica que el Señor es el Creador. Que el Señor nos pueda bendecir y que podamos pasar un feliz resto del día.